de 2 de Corintios capítulo 12 esta mañana. 2 de Corintios 12, verso 7. Hemos estado detenidos en la ley, hablando acerca de los mandamientos, interpretando la ley todavía esta semana. Voy a continuar todavía haciendo algunos estudios en capítulos que nos hablan de las leyes y los principios, pero quise esta mañana enfocarme en la gracia, porque la Biblia hace una separación muy clara entre la ley y la gracia, y quiero continuar trayendo una edificación a través de meditar en esta palabra o bajo este tema. La Escritura nos menciona que la ley fue traída por medio de Moisés, pero la gracia fue traída por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos bajo la gracia de Dios. Pero eso no significa que no vivamos que vivamos sin ley. Hay ley. La ley de Dios, los principios espirituales están vigentes. Pero esta mañana vamos a dejar de un lado lo de la ley y vamos a enfocarnos en la gracia. Y vamos a sembrar, voy a tratar de plantar en su mente, en su corazón esta mañana esta frase: la gracia es suficiente. La gracia es suficiente. O sea, con la gracia basta. Pero hay que entender cómo accesar a la gracia de Dios. Y hay que entender cuáles son los beneficios de la gracia de Dios. Y a veces hasta hay que entender qué es la gracia. Porque muchas veces nos quedamos ahí como que muy literales. Gracia es favor inmerecido y no pasamos de ahí. Pero hay mucho más que tenemos que aprender con relación a la gracia. Así que vamos a la Escritura. Segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, capítulo 12, verso 7 al verso 10. Y escribió así el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios, hermano. Esta porción de la palabra realmente es sumamente interesante cuando consideramos que Dios escoge al apóstol que escribió la mayor cantidad de cartas en el Nuevo Testamento. Dios escogió al hombre al cual Él le reveló tremendas cosas espirituales, y que quizás no hay nadie más que haya afectado el desarrollo, el crecimiento de la iglesia como Él. Y se nos muestra como un hombre que enfrenta dificultades, que enfrenta persecución, que enfrenta la muerte. Y no fue un hombre que vivió en comodidades, que vivió con el respaldo de Dios, de manera que él siempre tuvo victoria, no sufrió, no padeció, vivió gozando la vida, vivió disfrutando la vida abundante en Cristo, sino que se nos muestra a un hombre que por causa de predicar el evangelio estuvo dispuesto a perder la vida. Y fue un hombre que dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Fue un hombre que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue un hombre que dijo: yo estoy preparado, estoy entrenado para tener abundancia, para tener escasez. Fue un hombre que dijo que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada de esto nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces resulta para mí sumamente interesante este pasaje, porque encuentro a un hombre que es un ministro por excelencia, a un hombre que es un ejemplo excelente de carácter, de conducta, de vida, de entrega. Pero no lo encuentro como un hombre que disfrutó del favor de Dios de manera que no tuviera que padecer, sino que por el contrario, quizás fue uno de los que más padeció.
lo apedrearon en Listra. Estuvo en un naufragio donde él literalmente dice que perdió la esperanza de conservar la vida. Ahora, ¿de qué estamos hablando entonces? De una persona que podía comprender los sufrimientos de los creyentes. Si los creyentes le hablaban a él de persecución, él podía decirles: a mí me han perseguido más. Si los creyentes les podían hablar a él: pero es que mira, Pablo ha sabido sobre el hambre que ha habido en toda la tierra, él podía hablarle: yo sé lo que es estar en necesidad. Pablo se podía identificar con la condición de cualquier persona. Pablo podía entender los sufrimientos de cualquier persona, porque a pesar de ser un ministro, uno de los mejores ministros del Nuevo Testamento, no fue un hombre que estuvo exento de las presiones naturales, de los problemas normales y de las necesidades que los creyentes o que los seres humanos enfrentamos en la vida. Entonces Dios lo utiliza para poder mostrarnos con sus escritos y con su vida cuál debe de ser nuestra actitud. Así que vamos a meditar en esta porción de la palabra con este entendimiento. Pablo tiene algo que enseñarnos, hermana. Pablo puede enseñarnos por experiencia propia cómo vivir la vida. Pablo puede enseñarnos porque él lo ha experimentado. Pablo puede enseñarnos cómo podemos disfrutar de la gracia, qué significa disfrutar de la gracia y cómo podemos seguir adelante a pesar de cualquier situación. Cuando leemos la parte final en este verso, él dice: me gozo en las debilidades. ¿Cuántos se han sentido débiles alguna vez? Continuamente, hermano, sentimos que ya no queremos seguir, sentimos así como desmayar, ya no aguanto con esto, no tengo ganas, el desánimo, la frustración. Dice: en afrentas. ¿A alguien lo han afrentado? Pero poquito, ¿verdad? No creo que mucho. Estamos hablando de afrentas así, de tratar de humillarlo, de tratar de bajarlo, de hacerlo sentir nada. ¿Cuántos han estado en necesidades? Amén. Ahí ya vamos teniendo más experiencia, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en persecuciones? No, amén, ¿verdad? Más o menos. Así un poco de rechazo por causa del evangelio, un poco de maltrato. Sí. 2, 3. Pablo continúa hablando acerca de angustias. ¿Cuántos han estado angustiados? Yo no les creo, nunca les he visto la cara de angustia. Deme volumen, por favor. Volumen de monitores. Yo nunca lo he visto así como que muy angustiado. Ha sabido ocultar la angustia. Mire, quiero que se meta en esto y entienda. Pablo está diciendo que él aprendió a gozarse en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Él aprendió a gozarse. Y yo quiero que usted salga de aquí esta mañana con ese entendimiento. Hay que aprender a gozarnos, cualquiera que sea la condición en que estamos, sabiendo que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Ahora, no es agradable atravesar las dificultades. No es agradable pasar etapas de enfermedad, pasar etapas o tiempos de escasez, de peligros de muerte, bajo amenaza. No es agradable. Nuestra carne sufre, somos oprimidos mentalmente, pero Dios escogió al apóstol Pablo para mostrarnos que todavía es posible vivir en victoria a pesar de, porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para hacer que la gente viva en victoria. Ahora, yo encuentro entonces acá en esta porción de la palabra 3 verdades espirituales. Vamos a meternos un poquito solo en este pasaje. 3 cosas que yo encuentro en este pasaje son: número 1, Pablo comienza este pasaje diciendo que a él le fueron dadas grandes revelaciones. Pablo viene hablando de que él fue llevado al tercer cielo. Y que él oyó cosas inefables, o sea, cosas elevadas, cosas sublimes. Dios lo escogió a él y le da revelaciones, le da un conocimiento del reino, le da experiencias espirituales que quizás en el Nuevo Testamento muy pocos tuvieron. El otro que podía compararse con él habrá de ser el apóstol Juan. Pero Pablo recibe grandes revelaciones y él comienza en este pasaje sustentando la idea
de que debido a que él había recibido esas revelaciones, por causa de las grandes revelaciones que había recibido, le había sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Entonces se establece este principio, que esas revelaciones que él había recibido de parte de Dios, lo podían llevar a enorgullecerse, a envanecerse, a levantarse en arrogancia, porque el conocimiento envanece. Y si el conocimiento envanece, las revelaciones pueden envanecer todavía mucho más. Entonces Pablo dice, por causa de la grandeza de las revelaciones, y para que yo no me exaltara sobre medida, me fue dado un aguijón en la carne. Me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. Los grandes conocedores bíblicos, los grandes maestros de la Biblia por siglos han discutido sobre este asunto de que si era una enfermedad, que si era un demonio. Algunos dicen de que era una enfermedad del oído, otros dicen que era una enfermedad de la vista, otros dicen que era un dolor de cabeza que no se le quitaba, y hay un montón de ideas locas con respecto a esto, que al final solamente son conjeturas, porque Pablo no habló claramente acerca de qué era, no dijo directamente tengo una enfermedad. Entonces la gente se desvía haciendo conjeturas, teniendo algunas ideas de lo que pudo ser. Pero en base a lo que él escribió posteriormente, podemos descubrir que realmente él estaba cubriendo una gran cantidad de experiencias negativas, y a través de esas experiencias negativas, él descubrió cómo vivir en victoria. Y yo quiero que usted aprenda a vivir en victoria esta mañana. Más volumen en monitores, por favor. Así que Pablo está diciendo que fue por causa del conocimiento, fue por causa de las revelaciones que él podía enorgullecerse, y entonces para que eso no sucediera, le fue dado ese aguijón en la carne, le fue dado ese mensajero de Satanás que lo abofeteara. Y él dice claramente, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora yo puedo ver aquí a Dios involucrado en este asunto, ¿no? Porque ¿será que el diablo estaba interesado en que Pablo no se enorgulleciera? ¿Cree usted que al diablo le interesaba que Pablo no fuera orgulloso? Yo no creo, yo creo al contrario. Yo creo que al diablo le interesaba que Pablo se convirtiera en una persona arrogante. Pero Dios estaba interesado en que Pablo no se levantara en arrogancia y en orgullo. Y él dice que le fue dado. Así que él lo mira como un regalo, pero es un regalo no muy agradable, ¿verdad? ¿Cuántos quieren como regalo un aguijón en la carne? ¿Cuántos quieren como regalo un mensajero del diablo que los golpee continuamente? Ahora Pablo dice, me fue dado. Y lo ve de una manera optimista. Me fue dado con un fin, con un propósito, para que yo no me enaltezca. Primer punto que quiero enseñarle esta mañana. Hay cosas que usted ha recibido dentro de la gracia y la sabiduría de Dios para que usted no se enaltezca, para que usted no se pierda. Hay gente que lo ha tratado mal a usted y ha sido parte del plan de Dios para perfeccionarlo. No ha sido agradable, a usted no le ha gustado, pero Dios ha usado personas y circunstancias para tratar de mantenerlo humilde, porque Dios le ama. Porque Dios tiene cuidado y Dios disciplina a los que toma por hijos. Así que vamos a ir comprendiendo que Dios está detrás del escenario. No es un asunto que el diablo vino a desquitarse con Pablo porque Pablo estaba ganando tantas almas, que ahora el diablo vino a deshacer su ministerio, a estorbarlo y a tratar de hacerlo sufrir todo lo que él podía. No, le fue dado un mensajero, le fue dado un aguijón en la carne para que él no se exaltara sobre medida, para que él continuara con su ministerio, para que él tuviera éxito en su vida y para que él pudiera enseñarnos también a nosotros a través de los escritos cómo se puede vivir la vida a pesar de. Recuerde, la gracia es suficiente. A pesar de lo que haya sobre la vida, a pesar de lo que usted esté sufriendo ahorita, la gracia es suficiente. Voy a tratar de meter ese pensamiento en su mente y en su corazón. Entonces, número uno, las revelaciones o el conocimiento pueden causar que nos llenemos de orgullo. Es lo primero que encuentro en ese pasaje. Número dos, Dios usará aún al diablo para detenerlo a usted de que se llene de orgullo. ¿Cómo es eso, hermano?
Dios usará aún al diablo para detenerlo a usted de que se enorgullezca. Cuando digo aún al diablo, significa que aún al enemigo, aún a aquel que tiene instintos homicidas, aún a aquel que nos odia, que nos aborrece, que ha venido para robarnos, matarnos y destruirnos, Dios puede usarlo para bendición. No hay nadie aquí o el sonido está malo. Dios puede usar las cosas malas para meterlo a usted en una etapa de bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso incluye la muerte, divorcio, pobreza, enfermedad, todas las cosas, porque la Biblia claramente lo dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas incluye las etapas, las circunstancias, los tiempos, y también incluye al enemigo. Dios puede usar al enemigo para hacer de bendición para su vida. Dios puede usar una etapa de enfermedad para que usted se vuelva a Dios con todo su corazón. Dios puede usar una etapa de necesidad para que usted fortalezca su comunión y se plante y se afirme en su fe. Amén. O sea, Dios puede usar las cosas malas para bien. Y de hecho Dios las ha estado usando. Y así como usa las cosas malas, usa también a los malos. Y también puede usar al diablo para poder fortalecer su carácter, para poder formar su carácter. Y si puede usar al diablo, puede también usar a su esposa. Puede usar a su esposo. Puede usar a sus hijos, puede usar a sus vecinos, puede usar a su jefe, puede usar a un montón de gente injusta que usted no aguanta, que usted quisiera que cambien, pero Dios lo está cambiando a usted. Amén. Así que eso significa que Dios usará aún al diablo. Entonces usted piense, si Dios va a usar aún al diablo, entonces ahora entiendo. Dios va a usar a cualquier otro que esté debajo del diablo para mantenerlo humilde, tratándolo injustamente, oprimiéndolo, para mantenerlo con los pies sobre la tierra, recordando que usted es un ser humano. La tercera cosa que yo veo en este pasaje es que Pablo descubre la realidad experimental de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. Y aquí es donde nosotros encontramos un gran tesoro, hermano. Saber que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. El poder de Dios no se manifiesta cuando el ser humano tiene la capacidad, las fuerzas o la habilidad para permanecer, para estar en pie. No, el poder de Dios se manifiesta en su debilidad. En otras palabras, es necesaria su debilidad para que experimente el poder de Dios. Es como esto. Es necesaria la enfermedad para que se manifieste la sanidad. Es necesaria la muerte para que se manifieste la resurrección. Amén. Es necesaria la pobreza para que se manifieste la provisión. Son necesarios los problemas para que se manifiesten los milagros. Entonces todo lo negativo es la base para poder tener experiencias de bendición, experiencias de victoria en la dependencia y en la comunión con Dios. Y Dios está mostrándonos a través de este pasaje que Él se reveló de tal manera a Pablo, que Pablo llegó a la conclusión de que Él se gozaba en las debilidades, Él se gozaba en las afrentas, Él se gozaba en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando Él reconocía su debilidad y enfrentaba esa etapa de debilidad, de incapacidad, con gozo y dependiendo de Dios, Él aprendía a recibir las nuevas fuerzas que vienen del Señor. Y por eso Él predicó en una de sus cartas, o escribió en una de sus cartas, gozosos en las tribulaciones. Pero esta es una verdad que los evangélicos no mucho aplicamos. ¿Cómo está usted cuando está en la tribulación? Triste, afligido, cargado, cansado. Y Pablo nos revela otra filosofía de vida, gozosos en las tribulaciones. ¿Y por qué está con gozo, hermano? Porque estoy bien endeudado, fíjese. Está raro, ¿verdad? ¿Y por qué tiene tanto gozo, hermano? Lo veo sonriendo todo el tiempo. Hermano, tengo una de problemas en mi familia que usted no sabe. Gozoso en las tribulaciones. Teniendo gozo en las tribulaciones. Sabe que lo que está escondido aquí es una actitud de fe.
Y Pablo está enseñándonos que esa es la clave para la victoria. Entonces estas tres cosas se desprenden de este pasaje. Número uno, el conocimiento envanece. Número dos, Dios usará aún al diablo para detenerlo a usted de enorgullecerse. Y número tres, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. Y el asunto es que Dios se lo revela de una manera directa. Dios le hace entender a Pablo, y es mi deseo que a usted le sea revelado. Porque yo puedo tratar de transmitirle el conocimiento, pero la revelación viene de Dios. Yo quiero que a usted le sea revelado, pero usted tiene que anhelar la palabra. A Pablo le fue revelado por el Señor directamente en su respuesta del verso 9, cuando Dios le dice, bástate mi gracia. Cuando Dios le dice, bástate mi gracia, Dios le está diciendo a Pablo que la gracia de Él, su favor, su cuidado, su amor, el poder disponible que hay para Él en cualquier circunstancia o en cualquier situación, lo van a hacer salir adelante a pesar de lo que Él está enfrentando. Pero más claramente le dice el Señor a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, oiga eso, mi poder, dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se completa, se manifiesta plenamente en la debilidad del ser humano. Entonces, la debilidad del ser humano es una necesidad para poder experimentar el poder de Dios. Necesitamos enfrentar esa etapa de frustración, de incapacidad, esa etapa de derrota, como que es que no hay salida, no tenemos a dónde ir, no hay quien nos ayude, no hay quien por nosotros, no hay cómo enfrentar en lo natural, en la experiencia, no hay cómo salir de este problema. Pero entonces el poder de Dios se puede perfeccionar en nuestra incapacidad. No está muy gozoso esta mañana, ¿verdad? El poder de Dios se puede manifestar en su incapacidad, en su debilidad. Es como que Dios diga, tu debilidad da lugar a mi poder perfecto. Es como que Dios diga, tu falta de poder permite que mi poder se perfeccione. O en otras palabras, como un escritor bíblico lo puso, es como que Dios le dijera a Pablo, porque Pablo le está diciendo, Señor, quítame este mensajero que me está bofeteando. ¿Cuántas veces dice que rogó? 3 veces. Oró una vez y no hubo respuesta. Oró una segunda vez y no hubo respuesta. Oró una tercera vez. Ahora, esto nos enseña el principio de orar continuamente por nuestras necesidades. Amén. Después de orar la tercera vez viene una respuesta de parte de Dios. Y Dios le muestra que su poder se perfecciona en la debilidad, de manera que podría interpretarse también de esta manera. No estés esperando que tu debilidad se acabe, porque es en tu debilidad que yo voy a mostrar mi poder. Es algo que está escondido ahí. Dios no quiere tratar con la debilidad de Pablo, porque la debilidad de Pablo es la oportunidad para que Pablo dependa de él. Es la oportunidad para que Pablo ejercite su fe. Es la oportunidad para que Pablo fortalezca su comunión con Dios. Entonces, hermanos, nuestra debilidad es un tiempo de aprendizaje para fortalecer nuestra relación, nuestra dependencia, para fortalecer nuestra fe. Y usted puede levantarse de una etapa de debilidad con el poder de Dios en su vida. Dios puede usar cualquier etapa negativa en su vida para llevarlo a un nivel de victoria, pero la gloria va a ser para Él, porque será su poder el que se manifestó. Dios no quiere restaurarle su capacidad. Mire, ¿qué pasa con la gente normal, común y corriente cuando tienen dinero? No necesitan a Dios. Esa es la razón por la cual toda la iglesia, en un sentido general, en Europa ha muerto. Naciones, países donde hubieron grandes avivamientos, naciones donde se levantaron los reformadores, donde hubieron pioneros que causaron un despertar y una efervescencia en el crecimiento del reino, ahora están congelados, están muertos. El evangelio lo han hecho a un lado, porque son naciones que han prosperado, no tienen necesidad de Dios.
Pero cuando la gente vive en necesidad, entonces como que es forzada, como que es obligada a buscar a Dios. Cuando hay enfermedad, cualquier persona acepta que usted ore por ella. Pero cuando la gente está sana y usted dice, ¿puedo orar por usted? No, ¿para qué le? Cuando la gente está problemada, recibe consejo, puede oír la palabra. Cuando la gente está endeudada, pueden oírle a usted y le pueden aceptar que usted ore por un milagro. Pero cuando la gente no tiene problemas económicos, y este loco que quería orar por mí, vas a creer, ni lo conozco y me dice que sí ora por mí. Cuando la gente está bien, cuando la gente está sana, cuando la gente está fuerte, cuando la gente tiene salud, no tiene necesidad de Dios aparentemente. Pero cuando la gente está quebrada, cuando la gente ha sido herida, ha sido lastimada, la gente está lista para poder buscar a Dios. Y por eso en la Escritura usted encuentra al Señor Jesús, entienda esto, en el mensaje de la bienaventuranza, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué, hermano? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y por qué, hermano? Bienaventurados los que sufren. ¿Y por qué? Es con este entendimiento. Los seres humanos quebrados, los seres humanos deshechos, los seres humanos que experimentan su miseria y su incapacidad, son los que tienen la oportunidad de buscar a Dios y de experimentar el poder de Dios en su vida. Los que están completos, como aquel de Apocalipsis que dice, soy rico, no tengo necesidad de nada. Esos no necesitan a Dios, aparentemente. Entonces resulta que Dios en su sabiduría conoce y nos enseña cómo manejar las circunstancias. Y Dios quiere usar las circunstancias negativas como una etapa de preparación, como un ejercicio para nuestra fe, para fortalecer nuestra comunión. Pero Dios no quiere anular nuestra debilidad. Dios quiere mostrar su poder en nuestra debilidad. Mire, es diferente a que Dios lo haga a usted mantenerse en sus fuerzas, a que Dios muestre su poder en su vida. Hay una gran diferencia. Una cosa es que usted sea mantenido en su propia capacidad, en sus propias habilidades, y otra cosa es que Dios muestre su gloria en usted. Daniel era más sabio que todos los hombres con la sabiduría de Dios, no era con su propia sabiduría. Sansón era más fuerte que todos los hombres con el poder de Dios, no porque iba al gimnasio troyano todos los días. Entonces, cuando el poder de Dios se manifiesta, es mucho mejor que cuando el ser humano vive en su propio nivel. Así que tenemos que aprender a anhelar que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida, en lugar de anhelar que nuestra debilidad se acabe. ¿Me está entendiendo? Es mejor experimentar el poder de Dios que experimentar la restauración de nuestras propias fuerzas. Ahora, detalles sobre esta experiencia del apóstol Pablo son los siguientes. Pablo está diciendo entonces que él le rogó al Señor que le quitara el mensajero, que le quitara ese aguijón en la carne. Y yo puse en mis notas, esto era el plan de Pablo. El plan de Pablo era, Señor, quítame este aguijón. Ahora, para no quedarnos en el aire con respecto a qué era, puesto que él habla de persecución, padecimiento y sufrimiento, en lo personal y en base a escudriñar las Escrituras, creo que no se trataba de una enfermedad, porque él hubiera dicho literalmente si se trataba de una enfermedad. Pero él habló de un mensajero de Satanás. Él está hablando de un espíritu. Y este espíritu estaba estorbando el ministerio de Pablo, estaba persiguiendo a Pablo donde quiera que él iba, estaba tratando de desanimarlo, estaba tratando de matarlo, estaba levantando personas donde quiera que Pablo iba. Los judíos se iban a meter, levantaban una revolución en contra de él y se oponían a la obra que Pablo estaba realizando. Así que en lo particular yo creo que ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba era un espíritu que se encargaba de mover a la gente, mover las circunstancias para tratar de detener al apóstol Pablo. En el plan de Pablo, en la idea de Pablo, él le ruega al Señor, quítalo. Y usted quizás también ha estado orando igual. Señor, sácame de aquí. No es que ahí te quiero, le dice el Señor. Usted quizás ha estado orando que Dios le quite cierta circunstancia, Dios le quite cierta necesidad, Dios le quite cierto problema, y Dios quiere usar esa circunstancia para perfeccionarlo. Ahora, el plan de Pablo era quítalo, pero el plan de Dios es, no te lo voy a quitar, voy a mostrar mi poder en tu debilidad. Necesito tu debilidad para mostrar mi gloria en tu vida.
Ahora, eso no significa que Pablo quedaba descubierto y tendría que padecer y soportar sin que tuviera ayuda. No, porque cuando Dios le dice, mi gracia, cuando Dios le dice, bástate mi gracia, Dios le está revelando a Pablo un principio de vida sumamente interesante. Aprender a vivir bajo la gracia de Dios, hermanos, nos puede permitir ir hacia adelante siempre, pero siempre, sabiendo que al final vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Al final vamos a ser levantados como vencedores. Al final vamos a disfrutar la victoria, porque ya la tenemos a través de Jesucristo. La palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Es por medio del Señor. Y Dios quiere ver a una iglesia triunfante, una iglesia que celebra. Usted probablemente ha perdido el round, pero la batalla, la pelea es suya. Esto es como una pelea de campeonato, de boxeo, de lo que sea. El campeón tiene un retador. El campeón es Jesucristo. El retador es el diablo. Ahora Jesús no quiere directamente pelear con el diablo. Le pone a usted para que usted sea el que lo derrote. Porque Él quiere avergonzar a su enemigo usando a criaturas menores que los ángeles con su poder y su gloria. Para que sea mayor la victoria y la gloria. Amén. Así que el retador viene y el Señor no pelea directamente con él, sino que a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia tiene que aprender a pelear en el poder del Señor, porque con nuestro poder, ay hermano, no regresamos por otra. En nuestro poder no podríamos, porque somos menores que los ángeles, pero es en el poder de Dios que podemos enfrentar. Ahora el punto de la figura, de la ilustración que estoy usando es esta. El campeón es Jesús, alguien dice amén. Él es el rey, Él es el vencedor. Venció a la muerte, venció al infierno. De hecho ya venció al diablo. Amén. El retador es el diablo. Usted está en el lado del campeón. Y puede ser que usted ha experimentado que ya pasó el round número 1, el 2 y el 3. Y la puntuación de los referees dice 10-2. 10 para el diablo, 2 puntos para usted. Y usted le han dado una arrastrada durante 20 años, 30 años, divorcio, pérdida de hijos, pobreza, enfermedad, pérdida de casa, un montón de cosas. El diablo le ha dado aún hasta después que sonó la campana. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? El diablo le ha ganado un montón de rounds. Ya va en el 7, va en el 8. La pelea es para 12. Usted está aguantando, está sangrando, está todo golpeado, no quiere seguir. ¿Alguien se siente así? No lo quieren decir, pues la verdad. Todo lo que a usted le pasa no es casualidad, hermano. ¿Fue planeado por Dios o fue planeado por el diablo? Entienda eso. Las cosas que a usted le suceden no suceden al azar, no suceden solo porque sí. No, Dios tiene planes y pensamientos, y Él revela a su pueblo: mis pensamientos son más elevados que sus pensamientos. Dios tiene planes para su pueblo, y Dios ha ido interviniendo, Dios ha ido manifestándose, Dios ha estado obrando, interviniendo en diferentes situaciones para llevar a cabo su voluntad en nuestra vida. Nosotros la retrasamos con nuestra desobediencia. Nosotros lo retrasamos con nuestra incredulidad. Pero Dios tiene planes y está llevando a cabo esos planes. Pero también el diablo tiene planes. El diablo ha ejecutado planes en contra suya. El diablo ha tratado de destruirlo. Así como con Jesús. A Jesús el diablo trató de matarlo cuando se hizo allá por medio de Herodes el edicto de que mataran a todos los niños. El diablo trató de matar a Jesús posteriormente, diciéndole que se aventara desde la parte de arriba del templo. El diablo quiso matar a Jesús cuando se levantó la tormenta en la barca. El diablo siempre viene para robar, matar y destruir. El diablo está pensando, el diablo está planeando cómo hacerlo caer esta semana. El diablo está pensando cómo sacarlo del evangelio, cómo separarlo de su comunión con Dios. Son cosas que han sido planeadas. Y cuando uno entiende que estamos entonces en esa guerra, en ese conflicto espiritual, lo que nos conviene es movernos de acuerdo a la sabiduría de Dios. El retador quiere intentar arrebatarle el cinturón de peso completo universal al Señor Jesucristo. Quiere quitarle el campeonato.
Pero él no puede. Jamás va a poder. Sus enemigos son como nada. Sus enemigos son como el polvo. Sus enemigos son como ramas secas o como hojas secas que son barridas con el resplandor de su gloria. No hay enemigo que pueda hacerle frente al Señor. No hay nadie que pueda hacer las cosas que Él hace. Él es el Todopoderoso. Él es el eterno Dios. Y Él ama a su pueblo, sostiene a su pueblo y sacará a su pueblo en victoria. Pero el pueblo tiene que aprender a vivir enfrentando las adversidades y enfrentando esa etapa de debilidad. Pero en esa etapa de debilidad tiene sobre todas las cosas que aprender a experimentar el poder de Dios. Su debilidad y el poder de Dios. Usted tiene que aprender a vivir con su debilidad y en esa debilidad ver la gloria de Dios en su vida. Ver la manifestación de Dios en su vida. No se trata de anular una cosa, no, sino se trata de insertar en esa etapa de necesidad la gloria de Dios. De manera que usted enfermo puede estar orando por otros, se sanan y se salvan y usted todavía está enfermo. Pablo habla acerca de un estilo de vida, el cual entendió que era parte del conflicto espiritual cuando él dice, estamos como desconocidos, pero somos bien conocidos. Como no poseyendo nada, pero poseyéndolo todo. Pablo probablemente por causa de su ministerio no tenía asegurada una pensión con la AFP. Pablo no tenía ahorros en euros. Pablo no tenía asegurada su vejez. Probablemente no tenía una casa. De hecho parece que nunca se casó y no tuvo descendencia. Entonces Pablo no mira el futuro dependiendo de las habilidades naturales o las decisiones como hombre. Él mira su futuro escondido en Cristo. Y por eso él escribió, todo lo tengo por basura con tal de ganarlo a Él. Yo lo quiero a Él. No me importan las casas, no me importa el dinero, no me importa nada en el mundo. Todo es basura, lo que quiero es a Cristo. Él llega a esa convicción. Y mientras él vive con esa filosofía, con esa forma de pensar, él enfrenta todas las adversidades. Pero enfrenta todas las adversidades experimentando el poder de Dios. Así que él puede seguir adelante y puede escribirnos de su experiencia. Mi plan era que Dios me quitara el aguijón, pero el plan de Dios era mostrar su poder en mi debilidad. Y Pablo entiende eso, aterriza en esa verdad. Y entonces comienza a vivir conforme a esa revelación. Él dice, me voy a gloriar en mi debilidad. Verso 9 en la segunda parte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose. Para que descanse. Para que se asiente sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. Llegamos hasta el final. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en las debilidades. Pablo entonces nos muestra, hermanos, lo que es el secreto espiritual. En medio de los problemas, dale la gloria a Dios. No por el problema, sino por la victoria. Hay que entender eso. En medio del problema, gozarse. No porque esté en el problema, sino porque usted puede ver venir la victoria. Porque usted sabe que usted no está solo. Porque usted sabe que Dios jamás lo va a abandonar. Porque usted sabe que Él que comenzó la buena obra, la va a terminar en usted. Amén. Vemos que es importante que haya una actitud humana. No es automático. No es simplemente la declaración, el poder de Dios se muestra en la debilidad. No, no es solamente eso. Porque Pablo dice cuál es la actitud que él tiene que tomar. Pablo toma una actitud de fe. Y su actitud de fe es gloriarse.
Su actitud de fe es gozarse. Ahora, ¿cómo alguien puede gloriarse y gozarse en medio de los problemas? Puede hacerlo porque en su interior, en su espíritu, tiene una convicción bien clara. Dios va a llevar a cabo su voluntad. Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos en su vida. Entonces, aunque mira el problema, aunque mira la necesidad, aunque esté experimentando la frustración, la incapacidad y el sufrimiento, puede gozarse porque puede mirar con sus ojos espirituales que hay victoria delante de él. Entonces no es un asunto únicamente de que en la debilidad el poder de Dios. No, entre la debilidad y la manifestación del poder de Dios entra algo que usted tiene que hacer. Usted tiene que aprender a gloriarse. Usted tiene que aprender a gozarse en medio del problema. ¿Qué significa eso? Esté endeudado, esté problemado, pero usted no pone su mirada en la deuda, usted pone su mirada en el Señor. Y usted se goza en el Señor y dice: Padre, gracias porque tú tienes el control de mi vida, porque tú vas a levantarme, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor. Me gozo en ti, me gozo en tu palabra, me gozo en tus promesas. Alguien me está oyendo esta mañana. Hay que aprender a gozarse en medio de los problemas. La gente que no es de fe no se puede gozar en el problema. Solo la gente de fe puede tener gozo en medio de la necesidad. Solo la gente de fe puede estar aún en una cama, enfermo, con dolor, testificando de Cristo, hablando de vida eterna, enviando a la gente a la salvación, al reino, a través de la oración, y continuar enfrentando su debilidad y su necesidad, sabiendo que su vida está escondida en las manos de Dios. Es un acto de fe, y esa es la clave. Entonces, el secreto espiritual consiste en gozarnos y gloriarnos sabiendo que la gracia basta. Ahora, cuando el Señor le dice: bástate mi gracia, significa: Pablo, tienes que entender esto. Mi poder, mis recursos, mi amor, todo lo que yo tengo está disponible para tu vida. Mi gracia es suficiente, Pablo. No necesitas anular tu debilidad, necesitas experimentar mi poder. Ahora, para experimentar el poder de Dios se necesita experimentar la debilidad. No se puede experimentar el poder de Dios sin la debilidad, porque no podríamos reconocer la manifestación sobrenatural si todo está bien. Por ejemplo, ¿cuánta gente se cree sabia en su propia opinión? ¿No saben que la sabiduría viene de Dios? La inteligencia la da Dios. Las fuerzas, el aliento los da Dios. Es hasta que alguien se está muriendo y milagrosamente es levantado que reconoce: Dios me levantó. Es hasta que alguien está endeudado, hundido, de manera que no puede salir, y luego sale a flote porque oró, porque clamó, porque se humilló, porque buscó a Dios, que reconoce: fue Dios el que me levantó. De otra manera, las personas siguen diciendo: no, es que yo tomé unas decisiones ahí, ¿verdad? Y fue duro, pero me costó, pero pude ahí hacer algunos negocios y salí adelante. Ah, él salió adelante. No fue Dios el que lo levantó. No es para la gloria de Dios, fue con sus fuerzas, fue con su habilidad. Dios le está diciendo a Pablo: Pablo, mi gracia es suficiente. Y por causa de que mi poder, mi sabiduría, mis recursos están disponibles para ti, tú puedes enfrentar esa etapa de debilidad en tu vida y vas a experimentar mi poder, vas a experimentar mi favor, vas a experimentar mi cuidado. Y atravieses lo que atravieses, yo voy a estar contigo y voy a cumplir mi propósito en tu vida. Y a partir de ahí, Pablo continúa su vida enfrentando una gran cantidad de adversidades y problemas, pero nada lo detiene. Y él escribe: nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que permanecen para vida eterna. La gente de fe es la que no retrocede. La gente de fe es la que se gloría en la necesidad. La gente de fe es la que se goza en medio de los problemas, no por el problema, sino porque tiene la capacidad de enfrentar el problema y al final va a disfrutar de la bendición. Aleluya. Dios va a obrar en su vida. Gracias, hermano. Vemos a través de la palabra, considerando estos mismos principios, Pablo habla de revelaciones.
Pero en la práctica, hermanos, todo aquello que es extraordinario puede causar que una persona se pierda, que una persona se enorgullezca. Las riquezas pueden causar el orgullo, el poder, la autoridad que alguien tenga, la sabiduría, la belleza. Si no, consideremos como ejemplo a Nimrod, consideremos a Nabucodonosor, consideremos a Faraón, al mismo Satanás, al rey Usías. Todos ellos tuvieron algo extraordinario que fue la causa de su orgullo. Entonces las cosas extraordinarias pueden llevarnos a enorgullecernos. Pero cuando somos hijos de Dios, Dios va a tratar de tener cuidado de nosotros. No, Dios no va a tratar de tener cuidado. Dios va a tener cuidado de nosotros, e incluso va a tratar para que nosotros no nos levantemos en orgullo. Y va a usar cualquier circunstancia, cualquier persona y aún al diablo para tratar con su orgullo. Viéndolo de esa manera, usted entonces puede mirar con gozo y comenzar a alegrarse, ¿verdad? Ahora entiende entonces por qué es que me pasan estas cosas. Porque Dios está tratando con mi orgullo. Dios está tratando con mi corazón. ¿Y por qué Dios hace eso? Bueno, hay varias razones espirituales. La palabra de Dios dice que solo los humildes se pueden acercar a Dios. Amén. Y también la palabra de Dios dice que Dios se acerca a los humildes. Entonces, ¿qué es lo que Dios está procurando? Que usted no se enaltezca para que no tenga que ser apartado de Él. Dios está procurando tener cuidado de su propia vida. Dice la palabra que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean herederos. Santiago escribe sobre esto. Y está hablando de pobreza material. ¿Por qué? Porque es más posible que alguien que experimente miseria en lo natural, en lo material, dependa de Dios, que alguien que tiene recursos. Jesús lo confirma cuando dice que es difícil, no dice que es imposible ni que no va a suceder, dice que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Es bajo ese entendimiento que Jesús entonces predica: bienaventurados los pobres. Usted es bienaventurado no por ser pobre, porque no es bienaventurado ser pobre. Usted es bienaventurado porque en su pobreza puede encontrar las riquezas inescrutables de Cristo y tener acceso al reino de Dios. Su pobreza lo lleva en una búsqueda. Su debilidad, la enfermedad, los problemas lo llevan a usted a una dependencia. Es lo que Dios espera. Y una vez usted experimente el poder de Dios, Dios quiere que usted aprenda a quedarse ahí, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay paz. En su presencia hay vida abundante. En su presencia hay libertad. Dios quiere que lleguemos a ese punto donde aún nuestros fracasos nos sirvan para poder volvernos a Él con todo el corazón. Y por eso Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, hermano. Por eso Dios renueva su misericordia cada mañana. Porque cada mañana Dios está esperando por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su favor, su poder, su amor en nuestra vida. Ahora, yo veo en la palabra que cuando Dios tiene planes con las personas, y entonces usted considérelo, porque la Biblia dice que Dios azota al que recibe por hijo. Cuando Dios tiene planes para con las personas, Dios va a permitir que seamos humillados para que sigamos siendo dependientes de Él. Porque cuando usted es tratado injustamente, usted tiene dos caminos. O usted se venga, usted pone su posición y usted trata a las personas como se merecen y los pone en su puesto. O usted busca a Dios, al que ha dicho: mía es la venganza. Y usted le dice al Señor: Señor, te necesito, yo no sé qué hacer, yo no sé dónde está la salida. Y esto le ayuda a usted a fortalecer su dependencia de Dios. Usted siempre tendrá dos caminos: hacer las cosas a su manera o hacer las cosas a la manera de Dios. Ahora, yo veo que Dios, cuando ha querido usar a alguien, Dios ha tratado con esas personas. Pablo lo dijo: me fue dado un aguijón para que no me exaltara, porque Dios me dio revelaciones, para que no me exaltara, me fue dado un aguijón. Vea, el aguijón no le fue dado porque le fueron dadas las revelaciones. No, el aguijón le fue dado para que no se exaltara. Amén. Es bien diferente. El aguijón le fue dado para que él no se enorgulleciera, porque si se llenaba de orgullo, perdía su comunión con Dios. Si se llenaba de orgullo, perdía su ministerio. ¿Y quién fue el que perdió su ministerio y su comunión con Dios por orgulloso?
El diablo perdió su ministerio. Por orgulloso. Entonces Dios, cuando va a tratar con alguien y lo toma como hijo, lo va a azotar, le va a ir dando, lo va a ir alineando, lo va a ir haciendo a usted dependiente. A través de la frustración, a través de la incapacidad, Dios va a ir obrando en su vida, porque Dios no quiere que usted se enaltezca. Yo veo a Dios haciendo esto en la vida de muchas personas. Al final de estos personajes que voy a mencionar, ahí pone su nombre también. David, mire cómo lo trató de mal Saúl, hermano. Qué injustamente Saúl lo trató a David. Y Dios lo permitió. David ya estaba ungido, pero Saúl lo quería matar. Dios ya tenía un plan para David. El diablo también tenía un plan para David. Pero el maltrato que David recibió de parte de Saúl, las experiencias, sentirse incapaz, tener que andar huyendo, tener que ir a fingirse loco delante de los filisteos y echar saliva por su boca y escribir en las paredes, todas esas etapas de necesidad, de miseria, de persecución, de temor, Dios las usó. ¿Para qué? Para obtener a un hombre conforme a su corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Asegúrese de estarme entendiendo, por favor. Hoy Dios usó todas las circunstancias para formar un corazón perfecto. Dios ha usado las circunstancias que usted ha atravesado para ir formando su corazón, para ir formando un corazón temeroso, una persona humilde, una persona dependiente. Ahora depende de usted seguir de terco y seguir haciendo las cosas a su manera y seguirse gloriando en su propia fuerza, en su propia habilidad, o humillarse, depender de Dios y experimentar el favor de Dios, porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Pero ahora Dios quiere que su gracia sea lo que envuelva nuestra vida. Moisés, hermano, Moisés tuvo que huir. Moisés tuvo temor de Faraón, mató a un egipcio, escondió el cuerpo, lo descubrieron, y cuando lo descubrieron tuvo temor. Ahí salía sobrando que él era el nieto del Faraón. Moisés tuvo que huir, Moisés tuvo que abandonar la gloria, después de que lo estaban soplando ahí, ¿verdad? Con unas palmeras, así bien dichoso, bien feliz. Ahora estaba en el desierto. Moisés tuvo que pasar una etapa de desierto. Quizás usted está en el desierto después de haber estado en Egipto, después de haber estado comiendo huevos de codorniz, después de haber tenido banquete frente a usted. Usted está en el desierto, pero sepa algo, Dios está tratando con su corazón. A Dios no le importa que usted coma huevo de codorniz y que tenga banquete. A Dios le importa su corazón, porque al final Dios tiene todo bajo control. Y la lista continúa con un montón de personas. Tengo a José. José pasó por un proceso de formación que tomó años, hermano, por andar de orgullosito ahí, ¿verdad? Porque como era el preferido de papá, era el hijo de papi, el único que tenía la túnica de muchos colores. Entonces se ganó los celos de su hermano, de sus hermanos. Lo quisieron matar, lo terminaron vendiendo, lo meten en la cárcel. ¿Y dónde está Dios? Allí. Si la Biblia dice que Jehová estaba con José, pero José estaba en la cárcel, entonces Dios también estaba en la cárcel con José. No alcanzamos a ver eso en nuestra vida. Pero Dios ha dicho, con Él estaré yo en la angustia. Cuando usted esté en la angustia, cuando usted esté en el problema, en la necesidad, en la enfermedad, Dios está con usted. Porque Dios nunca nos va a abandonar. Pero Él quiere que experimentemos la debilidad, porque Él está realmente interesado en que experimentemos su poder. Él está interesado en que aprendamos a depender de su gracia. Recibimos de su gracia, tomamos de su gracia por la fe. Él lo ha dicho, lo creemos y sabemos que vamos a llegar al otro lado. Así que José atraviesa una etapa de años, hermano. Y todavía después de adivinar los sueños, le encarga a uno, mira, acordate y decirle allá que es verdad que yo te interpreté bien. Porque a uno le revela que lo van a matar y al otro lo van a restablecer en su puesto. Y va a creer usted, se le olvida. ¿Quién cree que hizo que se le olvidara? No era porque no había Foscrol en ese tiempo, ni habían... Si los egipcios eran los que estaban más adelantados en la medicina, en la ciencia, la astronomía y toda la cosa, ¿no? ¿Quién cree que hizo que se le olvidara? El mismo que hizo que se le fuera el sueño al rey en tiempo de Mardoqueo. Y que hizo que el rey dijera, tráiganme el libro, yo quiero recordar las historias del CCF.
Y trajeron el libro y le dijeron: mira, hay un siervo que ha estado contigo desde que se fundó la iglesia y nunca te lo has llevado de viaje, llévatelo para el extranjero. Ay, seré yo maestro, en algunos ya, ¿verdad? Emocionado. El mismo, hermano, el mismo Dios que tiene el control de las cosas hizo que al hombre se le olvidara. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con José. Esta mañana quiero decirle a usted: José, Dios está tratando con usted. Dios no lo tiene olvidado, al contrario, Dios tiene un plan que se ha ido retardando, usted lo ha ido retrasando, pero Dios va obrando, porque al final Él va a cumplir su propósito en su vida. Si usted aprende a depender de Él, si sigue nadando en su gracia, dependiendo de la gracia, verá la gloria de Dios en su vida. Pero José tuvo que enfrentar esa adversidad y seguir en la cárcel y enfrentar las injusticias. Pero Dios estaba formando un corazón para que fuera el hombre que Él quería utilizar. ¿Y qué si mencionamos también a Jacob? Jacob fue perfeccionado por un suegro que le engañó. Jacob fue perfeccionado por un suegro que se aprovechó de él. Se benefició de su trabajo. Hicieron un trato. Trabaja 7 años. Está esperando la menor. En la noche le llega la mayor. Y a mí no me cabe en la cabeza. ¿Y cómo es que aquel no se dio cuenta? Pero el punto es que le dan la mayor en vez de la menor. Y entonces este suegro abusador le dice: que mira, es que es una costumbre, y si querés la otra también te la doy. Van a ser 7 años más. Y este hombre de veras estaba enamorado. Y trabaja 7 años más. Y después de 14 años, él puede cantar: el amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Ahí fue que se escribió esa canción. 14 años después, con un suegro bandido, con un suegro que le cambió el salario, con un suegro que se aprovechaba de él. ¿Y dónde estaba Dios? Ahí con Jacob. Pero ¿y por qué lo permitía Dios? Porque a Dios no le importaban las ovejas, a Dios le importaba el corazón de Jacob. Amén. Porque a Dios no le importaba si era la mayor o la menor, si al final la descendencia iba a venir hacia el Mesías. A Dios le importaba el corazón de su siervo. Hermano, esta mañana quiero decirle: a Dios le importa su corazón más que cualquier otra cosa. A Dios le importa su corazón más que la marca de zapatos que use, más que el perfume que tenga, más que la ropa que tenga, más que la casa donde vive, más que la marca del carro que tiene, más que las cosas que tiene en su carro. A Dios le importa su corazón. A Dios no le importan las cosas que para nosotros son importantes. A Dios le importan las cosas que son importantes. Así que ahí está Jacob. Y un día se pega una peleada cuando se retira, ¿verdad? Y mira que me cambiaste mi salario, y que la oveja muerta yo te la pagaba, y que si el lobo se la comía a mí me la descontaba, y yo los grandes desvelos, y yo el frío de la noche, y yo el calor del sol. Pero Dios estaba obrando en la vida de Jacob. Entonces, si Dios puede usar al diablo, Dios puede usar a su suegro también. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si Dios puede usar aún al diablo para perfeccionarlo, Dios puede usar a cualquiera. ¿Qué es lo que hizo Dios en el corazón de Jacob? Formó un corazón correcto. ¿Qué pasa cuando Jacob regresa a encontrarse con su hermano? Él no viene: bueno, miren, necesito unos 300 ahí hombres armados, ¿verdad? Porque a mi hermano le voy a dar una sola. Él me quiso dar, pero ella va a ver que Dios a mí me ha levantado y va a saber quién soy yo. No, ¿qué hace? Manda regalos. Eso es lo que hace usted cuando su corazón está cambiado. Manda regalos a los que lo quieren matar. Cuando Dios ya lo cambió, usted da regalos a los que lo amenazan. Es que eso es una locura, hermano. Es que esto es el reino. Dios cambiando el corazón. La gracia de Dios manifestándose no en la manera que nosotros pensamos, no en la forma en que nosotros esperamos, sino a la manera de Dios, porque Él va perfeccionando nuestra vida. Y entonces encontramos a Pablo, que él dice que él se goza en las debilidades. Mire, Pablo fue humillado. Pablo experimentó abandono de gente cercana a él, que estuvieron con él trabajando y lo abandonaron, lo traicionaron. Pablo se sintió impotente ante muchas circunstancias, como lo del naufragio, hasta el punto que él dice que perdió la esperanza de conservar la vida.
Y después de varias noches de no ver la luz de la luna ni del sol y estar en una tormenta y que tuvieron que aventar todas las cosas del barco, hasta después de varios días, Dios se le aparece y le dice que le ha concedido la vida de él y la de los que están con él en el barco. Amén. Pero un momento o días hacia atrás, él estaba sin esperanza de vivir. Pablo vivió tales experiencias que los judíos lo persiguieron para matarlo muchas veces. Y Dios permitió los sufrimientos que vinieron sobre la vida de Pablo. Dios permitió que lo traicionaran. Dios permitió que lo metieran en la cárcel. Dios permitió que las iglesias lo olvidaran. Él escribe a los creyentes: doy gracias a Dios, le dice, que ya habéis revivido su cuidado de mí. Y entonces él menciona de que él ha estado en una etapa de escasez, pero que él enfrentó esa etapa de escasez porque para todo está entrenado. Y es cuando él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo enfrenta una gran cantidad de dificultades, de necesidades, que ninguno de nosotros podría decirle a Pablo que él no entiende lo que nosotros estamos atravesando. Al contrario, él podría decirnos a nosotros: ustedes no entienden cómo atravesarlo. Y se atraviesa con la gracia de Dios. Se atraviesa sabiendo que vivimos bajo la mirada del Dios Todopoderoso, cuyos ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Así se atraviesan las circunstancias de la vida, debajo de la gracia de Dios, debajo de la provisión divina, debajo del cuidado de Dios, debajo del poder de Dios. Tan así que el apóstol Pablo también enseña: el pecado no se va a enseñorear de ustedes, porque no están bajo la ley, están bajo la gracia. Lo cual significa, cuando sean tentados, van a tener el poder para resistir la tentación. Cuando sean tentados, juntamente con la tentación se va a abrir una puerta, una salida para que se escapen. Dios está diciendo: no están bajo la ley, están bajo la gracia. Vivir bajo la gracia es estar cubierto, hermano. Vivirla bajo la gracia, en un ejemplo muy, pero muy vago, muy bajo, sería la vida de un bebé. ¿De qué tiene que preocuparse el bebé si la mamá anda cargando la comida dentro de ella? ¿De qué tiene que preocuparse el bebé si necesita calentarse? Si la mamá lo puede calentar. ¿De qué tiene que preocuparse el bebé si tiene sueño? Si tiene alguna necesidad. Está cubierto, está bajo la protección, está bajo el cuidado, está bajo la previsión, está bajo la mirada de sus padres. De una manera similar, somos hijos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Y Jesús trata de hacer recapacitar a los creyentes con respecto a esto, diciendo: las aves no tienen graneros. Vean a los lirios del campo. Y Él habla: ¿no hará a vosotros, hombres de poca fe, mucho más vuestro Padre? Pero cuando nosotros nos desconectamos y caminamos en nuestra habilidad, descubrimos nuestra debilidad. Y mientras no usamos nuestra debilidad para conectarnos con Dios, seguimos en nuestra debilidad. Pero Pablo entendió que la gracia de Dios era suficiente. Y entonces lo lleva a la práctica: me gozo en las debilidades. Esa es la lección práctica de esta mañana. Gócese en su debilidad. Gócese en su incapacidad. ¿Por qué, pastor? Porque allí Dios le va a mostrar que usted puede con el poder de Él. Gloríese. ¿Y cómo me glorío? Menospreciando el oprobio, teniendo en poco, si es que esto es una cosa pasajera, hermano. 25 años que siga como está, ¿qué son? Dígame usted. Ay, no, pastor. Cuando usted mira al libro de los Jueces, se nos narra que estuvieron cautivos 70 años. Toda la generación cautiva, ¿no? Toda la vida. Y después fueron libres y sirvieron a Dios. Y después se apartaron después de 30 años. Y fueron cautivos 50 años. ¿Y usted cuántos lleva? Poquitos. Ya comió bien su buen rato. Alégrese por lo comido, que nadie se lo quita. Y gloríese en la debilidad, gloríese en medio de las circunstancias, sabiendo que al final Dios cumplirá su propósito en su vida. Porque el que comenzó en usted la buena obra la va a terminar. Amén. ¿Alguien lo cree? El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Pero su responsabilidad es gozarse en las debilidades.
Eso es lo práctico que usted tiene que hacer, es gloriarse en las tribulaciones. Y cuando usted lo haga, entonces va a experimentar que usted es poderoso con el poder de Dios. Emproblemado, arruinado, debilitado, enfermo, pero hablando fe, hablando victoria, levantando a otros, bendiciendo a otros, y Dios recibiendo la gloria de ver a una persona actuar de esa manera. Dios fue glorificado cuando Job disfrutó de toda su bendición. Pero Dios recibió gran gloria cuando Job, enfermo y arruinado, adoró a Dios. Amén. Dios estaba recibiendo una gloria mucho mayor cuando Job estaba postrado, lleno de llagas, de luto y pobre, y diciendo: mi Redentor está vivo, mi Redentor está vivo, y yo sé que después de deshecha está mi carne, con mis ojos lo voy a ver. Él se estaba gloriando, él se estaba gozando. Yo sé que lo voy a ver. Esto es pasajero, esto va a terminar, pero la gloria que ha de manifestarse en nosotros no se puede comparar con esta leve tribulación, como dijo el apóstol Pablo. Concluyamos entonces con algunos secretos espirituales. Dios no quiere, hermano, que seamos humillados, sino que seamos humildes. Si quiere escribir un libro de refranes míos, aquí le va. Dios no quiere que seamos humillados, sino que seamos humildes. Pero a veces, pero solo a veces, ¿verdad? Tenemos que ser humillados. ¿Se ha dado cuenta usted que a la gente humilde no la pueden humillar? Solo se humillan a los altivos. Si usted es una persona humilde, ¿y cómo lo van a humillar? No se puede. Si usted ya está abajo, ¿cómo lo van a bajar? Entonces Dios va a usar las circunstancias, las personas, al diablo, su suegro, su esposa, su esposo, sus hijos, el vecino, el jefe, a quien sea, para tratar de mantenerlo con esta convicción: soy un hombre, soy imperfecto, tengo debilidades, soy incapaz, pero hay uno que todo lo puede, y me conviene experimentar ese poder que viene de lo alto. Me conviene caminar bajo su gracia, bajo su cuidado, bajo su bendición, bajo su mirada, bajo su protección, porque Él va a mostrar su gloria en mi vida. Segundo secreto espiritual: Dios prefiere mostrar su poder que dejarnos en nuestra propia fuerza. O sea, Dios puede dejarlo a usted que usted viva en salud, en su capacidad, pero Dios prefiere darle una probada del poder de Él en su debilidad. Y por eso Dios nos deja que nos vaciemos. Dios deja que nos quebremos, o deja que otros nos quiebren. Hay gente que lo ha quebrado a usted, hermano. Hay gente que el diablo ha usado para quebrarlo, porque lo querían destruir. Pero Dios ha usado esas circunstancias para que usted dependa de Él. Y hay gente que Dios ha permitido que lo quiebren, porque solamente cuando somos deshechos, Dios nos puede volver a hacer. Es como la vasija en las manos del alfarero. Se puede deshacer, pero el alfarero le puede volver a dar forma. Es un asunto de entender que la formación de nuestro carácter y nuestro corazón es lo que está detrás de todo esto. Tercero, Dios usará el tiempo de nuestra debilidad o frustración para manifestar su poder. Es cuando usted está frustrado, es cuando usted está sola, cuando usted se siente incapaz. Allí es donde Dios va a poder manifestar su poder. Porque cuando todo está bien y está bajo nuestro control, no le permitimos lugar a Dios. Pero cuando le decimos al Señor: Señor, glorifícate en mi vida, Señor, muestra tu poder, Señor, decido caminar bajo tu gracia, sabiendo que tú tienes cuidado de mí, glorifícate en mi debilidad, muestra tu poder, entonces Dios va a manifestarse. Pero es hasta que llegamos a ese punto. Cuarto, Dios permite las adversidades para que experimentemos nuestra incapacidad.
Imagínense si le pongo como ejemplo Europa y podríamos aplicarlo personalmente a personas que su condición está bien, entonces se les habla de Dios, de salvación, de perdón de pecados, y mucha gente piensa que no necesita a Dios. En España la gente llena los estadios todas las semanas por la Liga Española, millones de dólares, y las iglesias están cerradas. Edificios que por años fueron iglesias se han convertido, algunos hasta en bares, almacenes, otros se han convertido en lugares de patinaje, discotecas. Las iglesias, porque no necesitan a Dios. Cuando la gente no está quebrada, cuando la gente no está frustrada, cuando la gente no está en la adversidad y no experimenta su incapacidad, no busca a Dios. Es como una regla de la naturaleza humana. Entonces Dios permite las adversidades para que experimentemos la incapacidad. Pero continúa, para que reconozcamos nuestra necesidad. Cuando usted experimenta su incapacidad, es el tiempo de reconocer su necesidad. Y cuando usted reconoce su necesidad, es para que usted disfrute de su poder. La secuencia lógica es esto: Dios permite las adversidades para que experimentemos la incapacidad, para que reconozcamos nuestra necesidad, para que disfrutemos su poder. ¿Está escondido ahí? De nuevo, Dios permite los problemas o las adversidades para que usted experimente su incapacidad, para que usted reconozca su necesidad, para que usted disfrute de su poder. Es una conexión de varias ideas. Y lo más tremendo que yo encuentro, hermano, es que el diablo quizás pensó que estaba deteniendo el ministerio del apóstol Pablo. Porque recuerde que todo sucede con el permiso de Dios. La Biblia dice que un espíritu de parte de Jehová vino a Saúl. Todo sucede con el permiso de Dios. Hubo un espíritu que vino a inducir con mentira en boca de los profetas al rey Acab para que se fuera a la guerra. Todo sucede con el permiso de Dios. El diablo no va a hacer nada en contra suya que Dios no se lo permita. Todo está bajo el control de Dios. Ahora, el diablo pensó, me atrevería yo a expresarlo de esta manera, el diablo quizás pensó que estaba deteniendo el ministerio del apóstol Pablo. El diablo quizás pensó, no, después de este naufragio este se va a regresar, porque con Juan Marcos lo logré. Unos problemitas por allá, ¿verdad? La persecución en Listra, la apedreada, y Juan Marcos se fue de regreso. Se fue para su casa. Pero Pablo no. El diablo pensó que iba a detener a Pablo. El diablo quizás pensó que estaría deteniendo su ministerio. Pero ¿sabe lo que el diablo hizo? Detener el orgullo de Pablo. ¿Lo alcanza a ver? Lo que hizo fue detener el orgullo de Pablo. Y al detener el orgullo de Pablo, lo que hizo fue detuvo el fracaso de Pablo. Ubiquémonos y concluyamos. Pablo recibió grandes revelaciones. Por causa de esas grandes revelaciones, él podía enaltecerse sobremanera. Dios interviene y le es dado, le es permitido un mensajero de Satanás que lo abofeteara, que lo maltratara, que lo hiciera sentir incapaz, que lo hiciera sentir frustrado, para que él aprendiera a vivir siempre dependiendo de Dios. Y en lugar de detener el ministerio de Pablo, se levanta un gigante dentro de Pablo. En lugar de detener a Pablo, lo que hizo fue darle más impulso, porque las experiencias del apóstol Pablo hasta el día de hoy siguen siendo de inspiración para muchos creyentes. Amén. Recuerdo un día que el hermano Jesús me dice, pastor, me dice, ¿y por qué no compra? No me acuerdo qué cosa quería que compráramos, porque él está todo el tiempo, toda la semana aquí, fielmente trabajando en el mantenimiento. ¿Y por qué no hacemos aquí? ¿Por qué no hacemos allá? Y que yo he pensado en esto y lo otro. Y le digo yo, hermano, no lo he comprado porque no hay con qué comprar. Y se queda callado por un tiempo. Y después me dice, no hay en la iglesia, hermano, dinero para comprar. No, le vamos al mes pagando el alquiler, pagando todas las cosas. Y en la medida que hay recursos, ahí vamos haciendo las cosas, mejorando la casa de Dios, ubicándonos con las reuniones, las diferentes cosas. Y cuando hay, le entramos. Pero si no hay, nos detenemos. Y me dice él,
Y siempre es así. La verdad es que sí, le digo yo. Porque la iglesia no es un negocio que al final de año vamos a repartir utilidades. Venga, hermano Edwin, repartámonos aquí. Vengan aquí los del consejo pastoral. Vengan los del comité de finanzas. 100, 200, 300. No es así, le digo yo. Sino que la iglesia, en la medida que hay recursos, se hacen las cosas. Se queda callado otro momento y me dice: ¿sabe por qué, pastor? Dios permite que las cosas sean así, para que usted viva orando siempre, me dice, y dependiendo de Él, me dice. Y dije yo: este hombre me ha dicho una cosa que es verdad. Dios lo quiere a usted dependiendo de Él siempre. Porque cuando usted depende de Él, Él encuentra a alguien en quien depositar su poder, a alguien en quien manifestar su gloria, su gracia, su favor, su misericordia. Póngase.